Para los que vinieron el culto pasado, esta prédica se va a llamar Escucha Asertiva. Porque Fabi predicó sobre la comunicación asertiva y me tocó. Yo dije, es mi momento. No, está con un miedo, pero quede tranquilo que voy a tratar de ser lo más coherente que pueda, dentro de mi incoherencia. Y vamos a abrir ahí en el Salmo 130. Dice que este es uno de los 7 salmos penitentes. Es un salmo que describe la culpa, ¿sí? Pero una culpa por la conciencia del pecado que tiene el salmista, ¿sí? Una de las dificultades más grandes del ser humano es reconocer nuestro estado pecaminoso, nuestra verdadera realidad. Estamos en una naturaleza caída y tratamos de escondernos siempre y vernos y reconocernos. Hace unos años que en la iglesia venimos trabajando esto de tener una identidad, de saber quién soy, de saber qué siento, de saber cómo me encuentro, de saber expresar, porque a veces está bárbaro saber lo de adentro, pero a veces cuesta decir, ¿no? No les pasa, a las mujeres principalmente, cuando nos enojamos no nos salen las palabras, nos sale como un... ¿no? Y uno lo ve aún en los niños, porque los niños realmente no tienen palabras, porque no está el vocabulario desarrollado y ampliado a la magnitud de poder expresar, pero aún desde el lenguaje corporal se manifiesta. O díganme si uno no sabe cuando alguien está enojado o no. ¿Sí? Se le salta la yugular. Y a mí me re encanta cuando vos le preguntás a alguien, ¿te pasa algo? Y está con la vena que le hace tun, 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 tun. Y te dice, no, estoy bárbara, ¿no? O a veces te dice, mejor que nunca. Ah, me encanta, porque es imposible poder esconder eso. Pero bueno, venimos trabajando sobre esto, de saber quiénes somos, porque hemos entendido que no es una revelación moderna, sino que hace muchos años los padres de la iglesia lo entendían, que tengo que conocerme a mí mismo para poder conocer a Dios. Sería ilógico dedicar años a estudiar a Dios y querer acercarme a Él si yo no sé quién soy, si no reconozco qué siento, si no pongo mi realidad o mi vulnerabilidad a los pies del Señor. Saben que cuando canto esta canción que acabamos de cantar, que dice poderoso Dios, y habla de que el que está sentado en el trono, habla de lo que es la majestuosidad, el poder, la grandeza de Dios, a mí me entra como una sensibilidad, así como, parezco pancito mojado, ¿no? ¿Vieron que la galleta más dura, el agua lo ablanda, o no? ¿Qué le damos a la cotorra? Pan con leche. ¿Y qué le dábamos cuando teníamos la lorita? El pan viejo. Y se vuelve una papilla, ¿no? Y realmente a veces nosotros hemos hecho cáscara, hemos hecho como corazas, ¿no? De fortaleza, de enojo, de a mí nadie me toca, yo todo lo puedo. Pero a mí me encanta que cuando uno se encuentra con esa presencia de Dios, es como que nos hacemos pan mojado. No importa cuán bravo seas, cuando la presencia de Dios se manifiesta, vos podés llorar como un niño y no te hace débil, te hace real. Porque nosotros fuimos creados, dice, a su imagen, y encontrarnos con ese creador es cuando produce esa sensación de vulnerabilidad, que no es mala, porque tenemos ese concepto a veces un poco distorsionado. Es podernos encontrar con nuestra esencia, es poderte encontrar con el que te diseñó, con el que te soñó y con el que ha soñado, dice, sueños más altos que los tuyos y has diseñado planes y propósitos para tu vida. Así que bueno, después de tanta cháchara, vamos a leer ahí el Salmo 130. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Acabamos de decir, mi alma clama por ti. Dice, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Es un salmo cortito, ¿no? Pero puede describir en estas palabras esta actitud de poder clamar a Dios, pero porque entendió, porque dice acá, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, de la profunda realidad. Cayó
en lo profundo de su esencia y de su ser este salmista. Y se dio cuenta de quién era, de cómo era, de los pecados que atravesaban por esta naturaleza que tenemos. Y desde esa profundidad él clamó. Dice que los tesoros más lindos se los encuentra en lo profundo, ¿no? Y dice que Spurgeon decía que las perlas estaban en lo profundo. Y saben que a veces cuando uno cae en esa realidad, en esa profunda pecaminosidad, en esa profunda realidad de saber lo débiles que somos, lo faltos, ¿no? Porque a veces faltamos una y otra vez. ¿Ustedes se piensan que hay perfectos? No, vamos a encontrar esa perfección en la eternidad. Todos los días luchamos con los pensamientos, luchamos con esas palabras que se escapan de la boca, con esas rabias, ¿no? A mí yo siempre me excuso y me confieso que yo sufro de la rabia, de la rabia cerca, ¿no? Y todos los días la mato, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros entendemos, la Biblia habla de que cada uno tome su cruz y sígame, ¿no? Y a veces esta imagen ha hecho que pensemos que la vida cristiana es como de martirio. Te imaginas toda la vida cargando la cruz, desgraciada, ¿no? Ay, acá 70 años cargando la cruz, no. La imagen de cruz era alguien que la cargaba para morir. Jesús la cargó unas horas y murió. La cargabas para morir, ¿no? Lo que Dios está diciendo, la palabra está diciendo con eso, cada uno tome su cruz y sígame. ¡Matá! Matá tu humanidad, matá tu pecaminosidad, pero matala todos los días, cada rato, ¿no? Porque no sé si usted tiene este hábito de cuando se va a acostar pide perdón por las dudas que pase algo de noche, ¿no le pasa? ¿No? Que Señor, perdóname. Y uno se levanta y durmió, estaba en coma, pero pide perdón de vuelta, ¿no? Ay, perdón. Porque nosotros tenemos que morir cada día tomamos esa cruz y cada día peleamos. Pablo decía, lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero, eso hago. Entonces es una batalla constante, pero no quiere decir una agonía constante, sino que es una victoria constante. Porque dice que nosotros vamos a ser perfeccionados de gloria en gloria, de poder en poder. Habla de procesos, de mejoras. El martes estuve compartiendo con las mujeres que realmente uno tiene que disfrutar el hoy, porque hoy somos mucho mejor que hace, por ejemplo, hoy, yo siempre tengo esta frase, hoy soy 10 años mejor que hace 10 años. Era horrible. Pero gracias a Dios he mejorado 10 años. Y sin duda que hoy hay faltas, pero sigo creyendo que ese proceso de Dios en mi vida en 10 años me va a hacer mejor y yo me voy a mirar y voy a decir, hoy capaz que estoy contenta porque gané una victoria, pero cuando pasen 10 años voy a decir, uy, qué mal que he estado. Ay, pero qué bien que estoy ahora, ¿no? Y uno tiene que encontrar en el día a día el alegrarse y el gozarse por los logros, por los avances, porque si no caeríamos en un estado profundo de depresión y de desesperación. No tendríamos ganas de seguir adelante si solo vemos lo malo, pero tenemos que ver que hay cosas buenas. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha cambiado. Y este salmo acá dice que él clamó de lo profundo de su alma, se dio cuenta. En este material que nosotros estudiamos de Peter Escasero, de la espiritualidad emocionalmente sana, habla del iceberg, recuerdan esta imagen, de vernos hacia adentro, porque solo mostramos a la gente un 10% y escondemos un 90% de nuestra esencia, de nuestra realidad. Y muchas veces las escondemos hasta de nosotros mismos. Y dígame si usted no ha tenido el agrado de conocer a alguien, porque es difícil vernos, pero lo vemos fácil en el otro. Que alguien te dice, ay, no, yo soy re generoso, ofrendé 10 pesos. No, y uno dice, por adentro, pero qué machista. Pero él se siente generoso, ¿no? Porque a veces nosotros nos vemos de una forma distinta a nuestra realidad. Es como que nos mentimos, nos escondemos. Entonces, este salmo me encanta porque dice, de lo profundo a ti clamo, de mi verdadera realidad, de lo débil que soy, de lo sinvergüenza que soy, de lo terrible que soy, ¿no? Pero a ti clamo. Puedo clamar. Y otro texto que me encanta acá dice, en el 3 dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y esto nos da a entender la misericordia de Dios, porque es cierto que si Dios fuera a pesar cada uno de nuestros pecados y nos fuera a dar lo que merecemos, estaríamos todos hecho polvo. Hoy sería una casa de polvo, ¿no? Si por cada error nos cayera un rayo, seríamos carbones, ¿no? Andaríamos caminando carboncito, porque si Dios realmente fuera a castigar, esta palabra que a veces resuena ahí en el mundo cristiano, realmente nosotros estaríamos en el horno, carbonizado estaríamos. Pero esta frase dice que hay misericordia, que hay gracia, que hay perdón, porque Él, a pesar de estar en lo profundo de su realidad, no deja de clamar,
No deja de decirle, Señor, tú escuchas, te espero como el que vigila espera la mañana, te espero. Porque el que vigila, hola mi amor, el que vigila está deseando que salga el sol para ir a dormir. No te pensó que era por bueno, no. Piensa en los que trabajan de noche, están deseando que termine el horario porque así uno va a dormir. Entonces él dice, desesperadamente te busco, ¿pero por qué? Porque he conocido tu amor, tu misericordia, tu gracia y tu perdón. Ahora, toda esta introducción bonita que les hice es porque voy a hablar de una realidad que es de nuestro continente y tal vez, sin duda, de nuestro país también y de nuestra cultura, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros tenemos que vernos para poder producir los cambios. Si yo no me veo, no voy a cambiar. Una de las reglas de la consejería bíblica es que vos no le podés decir a la persona qué tiene mal y qué tiene que hacer. Porque cuando uno le dice a alguien, mira, sos terrible, egoísta, tenés que cambiar, la persona se duele, la lastimás, se cierra y no cambia nada y se queda más egoísta. Es una realidad, ¿no? Si vos le decís, sos horrible, la ofendés, ¿no? Y realmente, dígame si no ha tenido ganas de a veces algún pariente decirle, pero qué desgraciada, tía. No. Entonces una de las reglas es que vos no podés decirle el diagnóstico, lo que vos ves, sino que vos tenés que acompañar a alguien, ayudando a que pueda verse. Porque solo cuando uno se ve, puede producir el cambio. Un mentiroso no va a dejar de mentir porque alguien le diga sos un mentiroso, porque saben que hay mentirosos que hasta se creen sus mentiras. Yo trabajé con una que me mataba. Yo tenía 18 años y ella mentía, pero a cara de perro. Y después pasaban los días y ella decía, sí, claro, sí. Se la creía, o sea, la elaboraba, pero de tanto repetirla se la terminaba creyendo. Un mundo de fantasía, es una enfermedad. La psicología le da ahí un nombre, pero bueno, nosotros allá en 33 decíamos sinvergüenza. Es lo mismo que el que roba, vieron que la psicología también le da un nombre. Si vos sos pobre, sos ratero. Si tenés plata y robás, sos cletómano. ¿Viste cómo va? Es lo mismo, pero bueno. Y ahora me perdí. por decir lo que no debía. Pero bueno, nuestra verdadera realidad la tenemos que encontrar, no me la puede decir otro. Y nadie me puede decir qué hacer. Yo tengo que encontrar la solución y la tengo que encontrar el camino a través de la palabra. Dice que ella es lámpara, es luz a nuestro camino. Es un espejo. A mí me encanta 2 Timoteo 3:16, que dice que la palabra nos instruye a encontrar qué cosa estamos haciendo mal y nos muestra qué es lo que tenemos que hacerlo bien. Pero es la palabra, no es el consejero, no es el que te acompaña, ¿no? Entonces, realmente si yo no visualizo, yo no puedo cambiar. Si yo no me veo, yo no detecto, no puedo hacer los cambios necesarios, ¿no? Entonces, yo quiero hoy hablar de una realidad social. Saben que a veces, como quien acompaña a un grupo de personas, uno visualiza y percibe ciertos hábitos, ciertos patrones de conductas, ciertas estrategias de convivencia, de vinculación, que no son las correctas y las más agradables ante los ojos de Dios. No tienen principios bíblicos. Y hoy puntualmente voy a hablar del machismo. Así que bueno, le pido disculpas a todos los machos presentes, acá la sagrada institución. Puede ponerse el tapaboca en los ojos si quiere, que no pasa nada, si alguno empieza a llorar, ¿no? Pero voy a hablar del matriarcado también. Así que voy a tratar de ser rápida, pero bueno, ¡los voy a matar! No, quiero hacerlo con respeto y realmente con lo delicado que esto es, por los daños que produce al ser humano, a la familia principalmente, ¿sí? A veces nos pasa con Fabi que vemos ciertos matrimonios, ciertas familias ahogadas en el dolor, ahogadas en el sufrimiento, ahogadas en determinadas formas de tratarse y de relacionarse. Y que por más que oramos, hacemos ayunos, por más que exhortamos, por más que predicamos, por más que hacemos sketch, mostramos películas, ¿no? Leemos libros, esa realidad no cambia. Sigue como desdibujada, pero presente, maquillada, camuflada, pero presente.
y sigue destruyendo a los hijos, sigue destruyendo a las familias. Hace unos años entendí una verdad, ¿no? Estábamos en una disputa total de si la iglesia y la política tenían que, si los cristianos podían llegar a la política y por ejemplo, se armó todo un debate, si un pastor, ese era el debate ético, podía ser un candidato político, ¿no? Y bueno, uno escuchaba cada cosa terrible, Daniel, Egipto, yo qué sé, era todo un debate, escarbaron en la palabra terrible. Y un hombre, es un politólogo que se llama José González, él hizo una exposición, hizo esta declaración y a mí me marcó. Él dijo que las iglesias no tienen que formar políticos, que la iglesia no tiene que meterse en la política, no tiene que formar a un político, no tiene que hacer un candidato a un político, pero la iglesia sí tiene la responsabilidad de formar familias sanas, que tengan raíces sanas, personas íntegras, honestas, que cumplan los principios bíblicos, que conozcan en su esencia al Señor y que puedan ocupar cargos de poder y que a medida que crezcan en el poder, en este medio político, no se quiebren, no se rompan. Y solo eso se lograba si las raíces eran fuertes, eran sanas y estaban cimentadas en los principios de la palabra de Dios. Y me mató, porque realmente uno no tiene que formar políticos, y uno no tiene que formar poderosos. Tenemos que encontrarnos en la palabra, la sanidad completa para formarnos todos como personas sanas, íntegras, enteras, no fragmentadas, no lastimadas, no golpeadas, no quebradas, no con agujeros adentro de ausencias, sino enteras. Entonces realmente eso para mí fue como wow, porque la iglesia trabaja con las familias, trabajamos con el individuo, porque en Dios tenemos una relación personal, pero necesitamos trabajar con las familias. Y como les digo, a veces vemos cosas, pero no podemos hacer nada si el que lo está experimentando o el que lo está vivenciando no lo ve y no hace nada. ¿Entienden lo que digo? Yo me puedo hacer una lutereada acá y pegarme con el látigo, flagelarme. No va a pasar nada. Puedo hacer vuelta a cambota orando, no va a pasar nada. Puedo convocar a toda la iglesia a un ayuno masivo. Y recuerde siempre, es una invitación, no es una obligación. Y podemos todos trabajar nuestra disciplina, pero si yo no veo mi realidad y no veo cuál es la cosa que está mal para cambiar, no la voy a cambiar. Entonces, una frase que va a enmarcar lo que voy a compartir es que todo empieza en la familia y todo termina en la familia. La familia es la primera institución que Dios creó en la Biblia. Creó a Adán y que creó a Eva, creó la familia. Hoy en día está en jaque, ¿no? Y hay un ataque constante a destruir las familias. Arrancó con esta ideología de género, pero hace muchos años yo estaba trabajando en Montes y el BPS largó un material, pero le estoy hablando unos 12 años atrás. Esto no es de ahora, esto es como un plan que se vino gestando hace muchos años. Había tenido yo a Facundo, por eso me acuerdo, 14 años entonces, ay Dios mío, 14 años atrás y el plan del BPS quería desestructurar el concepto de familia tipo, de padre, madre, hijos, ¿no? Haciendo, familias monoparentales, padres solos con hijos, madres solos con hijos, pero en cierta forma sacando de lo que sería el ideal o de esa aspiración a lo que es la familia tipo. Y el argumento era que como la mayoría de las familias estaban rotas, ¿para qué hacer desear algo que era como una utopía, un imposible? Pero nosotros creemos y sabemos que no son utopías y que no son imposibles, que en el Señor, y si nuestra vida está cimentada en la palabra, y si nosotros vivimos, no solo lo sabemos, sino nosotros vivimos esos principios bíblicos, nosotros podemos disfrutar de familias sanas, de familias felices, de familias que gocen y disfruten de los roles de cada uno. Acá en la iglesia tenemos una estrategia de trabajo. Cada liderazgo está representado por matrimonios. Y no es que tengamos problema con los que están solteros, que Mirza siempre me dice, ¿y las viudas? ¿Y las solteras? Y yo digo, ay Dios mío. No es que lo despreciamos, y ella siempre me dice, yo quiero una reunión para solos y solas, y vamos a tener que hacer un día una reunión para solos y solas. Esta es una deuda que tengo ahí con Mirza.
Pero nosotros tenemos que seguir creyendo y seguir declarando que la familia sí existe y que sí se puede ser feliz y que sí uno puede disfrutar de este plan, que no es malo, que no es perverso, que no es destructivo. La historia ha dado patrones que la han desfigurado, la han hecho así, pero la familia hoy sigue existiendo y es verdadera y nosotros tenemos que seguir creyendo, ¿no? Dice que cuando llegó la conquista de América, voy a hablar puntualmente de América, ¿sí? Cuando Europa llegó acá, dice que el europeo le explotó la psiquis cuando se encontró con esta libertad sexual que encontraron. Porque ustedes saben que en el proceso de colonización se vinieron primero solos los hombres y estuvieron mucho tiempo solos y estaban todo lo que eran las indígenas con sus culturas y su destape, pero ellos no se trajeron a sus esposas. Ellos vinieron solos, ¿no? Y dice que le vino un frenesí, ustedes imagínense, una abstinencia de meses y años incluso, porque fueron años, y toda una mesa de oportunidades servidas, ¿no? Entonces dice que este hecho provocó un desorden para todas esas pasiones desordenadas y se abusaron de millones de mujeres indígenas en ese proceso histórico, ¿sí? Aparte de eso, la Iglesia Católica trajo e instaló en América un evangelio que estaba descolorido, desvirtuado, porque no tenía tampoco bases y principios bíblicos. Lo que ellos trajeron y lo que ellos presentaron como Dios estaba degenerado, ¿no? Y era una religión que estaba basada en formas y no en principios. Ustedes saben que eran las imágenes y bueno, y todos los inventos y las cosas raras que ellos tenían, ¿no? Dice que era común en el tiempo de la colonización que cada español tuviera un harén de más de 12 mujeres para servirse de ellas como objetos y no como personas. Ustedes saben que en la colonización no se trató a los indígenas como personas y como individuos, sino que hubo como una desvalorización del valor humano y se trató como mercancía, como cosas, ¿no? Entonces, todo lo que sería la feminidad de ese tiempo empezó a vivir todo este infierno de desprecio, ¿no? Y dice que los españoles se rehusaron a renunciar a esa codicia y a ese desenfreno, a ese desorden, a toda esa locura que les vino. Y pasó algo también, ¿no? Que ahí se desvirtuó también lo que eran las figuras y los roles, porque estos españoles tuvieron muchos hijos. Ahora les voy a dar unos datos que casi me muero. Más de 1,5 millones de mestizos nacieron en un periodo de 100 años y era toda una generación huérfana, porque no tuvieron padres. Y esos son nuestros orígenes, esos son la historia de nuestra cultura. Y esos patrones, aunque uno piense que no, y capaz que alguno esté pensando, pero eso son pavadas. No, eso todavía sigue estando latente y uno lo puede visualizar en los valores que muchas de las personas practican. Y lamentablemente aún muchos de los que nos encontramos con los principios bíblicos y con la verdad de la palabra, con la luz que ella tiene, aún seguimos obedeciendo a esos patrones y no hemos permitido que el amor de Dios modifique y transforme esas formas erróneas de pensar, de valorar al otro y de comportarse. Y dice que no pudieron darle a esos hijos, a esa cantidad de mestizos, un modelo maduro, un modelo mesurado, ni un modelo virtuoso. Toda esa generación que después la fue transmitiendo a sus otras generaciones, lo que tuvieron fue orfandad, desamparo, maltrato e injusticia, ¿sí? Y cuando yo estudiaba esto pensaba, pucha, porque esas cosas no siguen estando hoy acá en nuestra sociedad. Yo estoy trabajando en un CAIF donde es muy difícil que un padre se haga cargo de un hijo. Solamente le pasan un peso por una retención judicial. Y todavía a veces alguno tira un peso ahí, un peso loco, y piensa que esa criatura come, se viste, vive, compra útiles escolares con 500 pesos. Es terrible. A veces uno dice, me está reír noche, pero está terrible. Y mi discurso siempre es, si querés te ayudamos a ir al juez. O sea, pero es terrible, porque eso tiene que nacer del corazón, no de un decreto de una autoridad, no de la firma de una jueza, sino que entiendan las ausencias que aún siguen estando en nuestra sociedad. Entonces esta generación adquirió una cosmovisión que la fue trasladando y es la que a veces hoy tenemos nosotros. ¿Y qué es una cosmovisión? Es esa visión global de nuestro entorno
Y esa cosmovisión se va formando desde la temprana edad. Hoy no les voy a dar una clase de primera infancia, ¿no? Pero hace 6 años Dios me llevó a trabajar con niños chiquitos. Y descubrí un mundo de verdades y de realidades, porque hace 30 años empezó a trabajar con lo que es la primera infancia. 30 años atrás se pensaba que el niño, que el bebé, era una cosa, que solo comía, dormía y crecía, ¿no? Había madres que ni le hablaban a esa cosita, ¿no? La dejaban ahí en el corral. Pienso en mi abuela, en las historias, que los amortajaban, pobrecitos, los envolvían duro así, y el tipo no se podía mover. Era para que no se cayera, ¿no? Pero el tipo estaba así, ¿no? Y todo lo importante, las neurociencias han aportado información impresionante de que en los primeros 2 a 3 años de vida se conforma toda la estructura moral, el piso del ser humano. Está salado. Se aprende casi el 70% de lo que se va a aprender el resto de la vida. ¿Y cuántas veces los padres dejamos esa primera etapa al cuidado de otro, porque tenemos que salir a trabajar, y no nos preocupamos cómo él está creciendo, porque decimos, cuando tenga más conciencia, ahí sí lo voy a enseñar, cuando esté más grandecito, ahí sí le voy a dar, ¿no? Saben que en Suecia o Suiza hay una ley, porque tuvimos unos padres, que la madre cuando tiene un bebé tiene licencia los 2 primeros años de vida del niño. Y nosotros decíamos, ¡guau! Y el padre, ¡ay, tremendo! Claro, y yo digo, salado, nosotros acá con los 6 meses, Facundo, no, Mateo vino el otro día, mamá, ¿cómo era que? Bueno, no voy a decir porque se me ofende, pero había descubierto que en el vallismo habían creado la ley de la silla, la ley de la maternidad y todo eso, y él vino recopado porque había descubierto que ese hombre de Valle había trabajado en crear todas estas leyes. Y 6 meses no es nada. Y, por ejemplo, en mi trabajo yo veo desfilar las familias buscando a alguien donde dejar sus hijos porque necesitan trabajar, ¿no? Y hemos olvidado la importancia. Después también hay ciertos alimentos y ciertos nutrientes que si no se ingestan hasta los 3 años, el coeficiente intelectual del niño no se va a desarrollar. Y no le va a quedar burrito, le va a quedar lentito. No es lo mismo, ¿no? O sea, él se va a desarrollar, él va a ser inteligente, pero va a estar limitado porque hay determinadas cosas que tienen que ingestar tiene que ese nutriente llegar al organismo. ¿Por qué se piensa que la escuela da la copa de leche? ¿Por qué se piensa que la escuela da el almuerzo? No es por buenos que son, sino porque estudios, porque la ciencia ha demostrado esa necesidad y que si un gobierno no se encarga de suplir eso, su pueblo, sus ciudadanos, su nación está en jaque. Porque usted sabe, si el coeficiente está retrasado, no va a tener profesionales y eso va a ir en desmedro. Imagínense un presidente con un IQ bajo, estamos en el horno. La primera infancia, yo trabajo en CAIF, es un plan que se pretende, en una instancia se quiso hacer que solo los más vulnerables, pero hoy se pretende que todos, porque el otro día fui a una charla sobre inteligencia emocional y lo importante que es educar las emociones, y yo decía, nosotros hace un tiempo que lo estamos haciendo en la iglesia, bien, porque se han dado cuenta que por más que vos trabajes las áreas, las asignaturas curriculares, y vos no le enseñás al individuo a conocerse, a regularse, a saberse vincular con otros, no sirve de nada que sepa matemáticas y el tipo va a ser un ñoqui, no va a poder relacionarse con nada. Entonces me tocó sentarme con el director general del CRANDO, y ahí estaba yo, y vieron que yo tengo problemas para quedarme callada. Y era un hombre muy serio, un veteranón ahí. Lo único que le haría un recorte de cejas, porque yo le miraba a la peluda y yo decía, ay no, pero bueno, terminé hablando sejudo y todo. Y hablaba de la soledad, de que la mayor vulnerabilidad del ser humano no es solo la comida o el dónde duerme o qué come, sino la soledad. Y una de las cosas que hacía años se viene hablando en la escuela pública con quienes trabajan en el privado, que no importa el estrato social, nuestros niños han sido abandonados y están solos. Y no importa que tengan iPad, laptop, toda la ropa de marca, zapatillas de 5.000 pesos, si el niño está solo, está vulnerable y está carente. Y bueno, yo le doy charla a este hombre y le digo, los suyos tienen muchas cosas, ¿no? Ah, sí, gente muy... trabajamos con una población de poder adquisitivo, de alto poder adquisitivo. Le digo, pero sus niños son solos. Y el viejo me mira y me dice, ¿sabe que sí? Es tan triste la realidad de muchos, son abandonados por sus padres. Dice, y la institución no puede suplir lo que necesitan, porque esos niños necesitan a sus padres.
Entonces yo decía, wow, pero nosotros como iglesia no podemos olvidar estas realidades, no podemos dejar de declarar estas verdades y no podemos dejar de saber estas verdades para darle a los nuestros, para darle a nuestros hijos esas necesidades para suplir. Entonces este niño en la primera infancia está formando su cosmovisión, está captando todo lo que está pasando a su alrededor. El niño percibe quién manda en una casa. El niño percibe si este que manda lo hace con amor o es un dictador. El niño percibe qué intenciones tiene cada uno de los que viven con él. El niño sabe quién está sujeto por decisión y quién, o sea, sinceramente, o quién está sujeto por temor. Todo esto lo percibe un niño, aunque usted no pueda creer. Entonces, él está formando desde esa primera infancia toda esa cosmovisión, ¿no? Y nosotros no podemos dejar de tener cuidado, porque a veces decimos, no, cuando sea más grande. Verán que a veces tenemos este concepto, cuando tenga 12 años y se decida por Cristo se bautiza. No, vos estás formando a tus hijos desde que nacen. Las neurociencias han aportado que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, que es mi eterno enojo, que te dicen que el feto no es vida y te hacen la ley del aborto y te dan el progestol para abortar, pero resulta que cuando vos haces una ficha para conocer a un niño te pregunta, ¿hubo violencia en el embarazo? ¿Fue deseado? ¿Había griterías afuera? O sea, entonces, ¿cómo es esto? El niño no es vida, pero todo lo que le pasa en el vientre va a afectar su conducta, está formando su conducta. Y son cosas como irónicas, y a mí a veces me estresan un poco, ¿no? Pero bueno, vieron que yo dije que tengo la rabia cerca, pero sobrevivo. Y a mí me mata, por ejemplo, yo cuando recibo un niño en el CAIF le hago un testeo a la madre, le pregunto, ¿hubo violencia en el embarazo? ¿Hubo consumo? Todo. Y estoy obligada a no darle el horario completo hasta que lo conozca. Porque ese niño puede venir con una hipersensibilidad, con una hiperactividad, con un montón de trastornos que me pueden destruir el CAIF, así le digo. Entonces yo necesito trabajar paulatinamente con ellos. ¿Entienden lo importante que es una gestación? Y dicen que es un feto que no tiene vida, que no siente nada y que se puede ir a un decomiso, una bolsa, chupado por un instrumento o por una pastilla, tirado en un water y tocado el botón de la cisterna, permitir que se vaya a los mares, porque esa es la realidad. Muchos que defienden el derecho a abortar piensan que vas a ir a un blog, que te van a hacer un legrado. La mayoría de los abortos hoy legales son con una pastilla y te vas a tu casa y lo parís. Y acá en la iglesia tuvimos un caso de una muchacha que lo vio porque ella estaba formado y le vino un ataque de histeria cuando encontró a su hijo porque estaban las manitos, las patitas formadas en el water, lo sacó y se fue a la emergencia y quería que lo revivieran. Imposible. Entonces piensen cómo la sociedad sigue destruyendo el corazón, la psiquis de nuestras mujeres, ¿no? Con un ideal de derecho, con un lema de derecho, pero están destruyendo el alma, están destruyendo el corazón, porque esa vida va a quedar marcada y va a quedar sinceramente con cicatrices. Pero bueno, volvamos a esta colonización. Dice que cuando Colón llegó, ustedes saben que llegó en la Pinta la Niña y la Santa María. ¡Ah! Y la Santa María le naufragó. Y dice que llegaron a la isla que hoy sería de Haití, hicieron como un fortín, como era Navidad le pusieron como es el fortín de Navidad, ¿no? Y dice que él llegó y a los, creo que 3 meses, no, en enero, a los días él volvió a España y dejó a todos sus hombres en ese fortín y les pidió encarecidamente que no fueran a tocar a las mujeres de ahí. Y saben que cuando él volvió, unos 9 meses después, encontró a todo el fuerte masacrado y hecho pedazos. Y la mayoría creen, porque no saben qué pasó, pero suponen que ellos abusaron de las mujeres. Y las tribus, en reproche a esa violencia, fueron y dice que los torturaron y los hicieron pedazos. Y empezó todo un proceso de conquistas, ¿no? Donde el hombre llegó, donde se sintió tentado a esa libertad y donde no respetó. Y voy a hacer un punteo de cosas que pasaron. Por ejemplo, llegó el europeo con un evangelio que no tenía acceso a la palabra de Dios. Ustedes saben que la Iglesia Católica monopolizaba las escrituras. Solo le narraron historias a los indígenas, los obligaron a creer. Hay documentos que te querés matar, o sea, si era o te bautizás o te mato. Incluso cuando ellos llegaron y tomaron, Hernán Cortés y otros tomaron mujeres para sí, el cura que venía dijo, las vamos a bautizar antes que las violen, para que fuera una violación santa, ¿entienden? O sea, la mente de ese evangelio que llegó, ¿no? Y cómo hoy uno en las misiones trabaja
en lo que es entender otra cultura para poder llegar con el Evangelio, y ellos llegaron no entendiendo, sino que matando. Había un trasfondo. Ustedes saben que la iglesia había estado, España tratando de que los moros se fueran, es toda la historia de las cruzadas. Entonces ya el Evangelio tenía como un tinte de guerra y de violencia y de imposición. Y ellos llegaron acá con ese código, ya con ese patrón. O crees o te mato. A espada vinieron a traer el Evangelio. Puntualmente saben que el Papa que gobernaba en el tiempo de Colón era Alejandro VI, y se considera el peor papa de toda la Iglesia Católica. Era terrible mujeriego. Perdón, era terrible. Entonces, imagínense, llega Colón con un papa sin vergüenza, con una Iglesia Católica un poco desvirtuada, y llega a colonizar, ¿no? También presentaban que solo el Papa tenía la cátedra infalible, solo él era el que podía transcribir la palabra o dar la palabra al pueblo, ¿no? Y incluso se hacían las misas en latín, que esto duró por siglos acá en el país. Se hacían la misa en latín, ¿para quién? ¿Viste cuando decís? No entendías nada. Entonces la historia nos tiene un evangelio que llegó mal. Después, dice que ese evangelio no tenía pacto personal, no era por decisión, no te presentaban a vos como un individuo ante Dios. No tenía una fe transformadora, no encontrabas la revelación de Dios, no había una salvación eficaz, ¿no? No te enseñaban a confiar en la salvación y a Jesús como mediador, estaba totalmente en falta, era totalmente desmerecida, ¿no? No te enseñaban un nuevo nacimiento como fruto de la fe o un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. No te hablaban de la adopción, de la regeneración, del perdón. Y aunque usted no crea, todo esto que pasó en este primer inicio de la colonización de Europa a América, aún sigue habiendo vestigios de esto. Y si usted analiza, nuestras sociedades tienen como un desprecio por lo que es lo cristiano. Nosotros en Uruguay es impresionante. ¿Por qué? Porque ese origen, esa llegada del Evangelio, tuvo unos matices sumamente negativos, ¿no? Además de eso, teníamos un gobierno que era totalmente remoto e ineficaz. Para viajar de España acá se necesitaban 3 meses más que el tiempo que te llevaba por tierra llegar. Entonces, ¿cómo era el gobierno? Ocasional y a mi conveniencia. Si la ley decía que respetaras el que estaba al mando y al gobierno, ¿quién le iba a decir si demoraba 3 meses en llegar? También es una realidad que el ser humano siempre necesita estar en dependencia de un orden y de un gobierno, porque cuando a nosotros nos dejan solos, nos mandamos las macanas de la vida. Imagínense un emperador, un hombre que tenía poder, que tenía autoridad, tenía armas, tenía gente a su cargo, sin que nadie controlara su accionar. Eso fue una barbarie, ¿entienden? No se aplicó ninguna ley, fue la ley de mi conveniencia, fue la ley del hago lo que quiero, ¿no? Entonces, esa regulación fue a discreción del individuo. También hago un paréntesis, ¿cuánta gente hoy no quiere ser parte de una iglesia? Y te dice, no necesito ir a una iglesia, Dios es personal, yo con Dios en mi casa estoy bárbaro. Siempre el estar regulado a alguien te ayuda y te bendice. Que alguien te toque y te pregunte, ¿cómo estás? Que alguien venga y te llame y te pregunta, ¿estás bien? Yo sé y respeto porque uno a lo largo de la vida ha aprendido a respetar, pero necesitamos el cuerpo que habla Pablo, necesitamos la familia, necesitamos que alguien te levante cuando tropezás, necesitamos que alguien tal vez se acueste contigo cuando no tenés ganas de vivir y te diga, vamos, levantate, sí se puede. Necesitamos ser parte de una familia. Sí, Dios es individual y personal, pero lo necesitamos. Entonces, en la historia nosotros aún tenemos indicio que cuando el hombre queda solo, el hombre termina desvirtuándose. Y no estoy en contra de los pastores que a veces abren sus iglesias solos, pero cuando no hay un lineamiento a seguir, se producen esos abusos, se producen esos errores que hacen que todos quedemos en la misma bolsa y que digamos, el pastor mujeriego, no, el pastor es un ladrón. ¿Por qué? Porque cuando uno no se rige por un código y no tiene a quién responder por lo que hace, si bien respondemos a Dios, pero nuestra naturaleza es tan terrible que nosotros tenemos la capacidad de retorcernos y acomodarnos. ¿O nunca le ha pasado que usted ha dicho, tuve que mentir porque era necesario? Si no mentía, no me daban el carné. Si no mentía, no me daban la tarjeta del Mides. No me la daban y la necesito, porque nosotros acomodamos siempre nuestro accionar a nuestra conveniencia. Y vos rapidito, no se asuste que ya terminó, ay Señor.
Dice que en este siglo de conquista, en el siglo XVI, ¿no? Europa era más chico y tenía menos gente que la América. Sin embargo, ellos vinieron, ¿sí? Hicieron este estrago terrible por el uso de la fuerza, ¿no? Y por el mal uso del poder, ¿no? Y en 80 años, solo 80 años, la América pasó a ser subyugada, ¿no? Por este grupo de hombres que tenían ganas, que tenían esfuerzo, que tenían valentía, porque tenían fe en lo que estaban haciendo, pero que su objetivo era totalmente desvirtuado, ¿no? Entonces aparece un patrón, porque ¿qué pasaba? Esta gente que vino con buenas ganas, pero terminó haciendo las cosas mal. Y aparece un patrón que hasta uno hoy se ve. Ante España mostraban que todo estaba precioso. Y acá era un caos de abuso, de dolor, de injusticia, de matanza, de desesperación. ¿Pueden visualizar esa realidad? Pero cuando se daba el reporte, ¿cómo estaba? Precioso. La historia se ha podido conocer, la verdadera historia, por cartas personales, por algún fray, algún cura, algo que hizo una devolución real. Pero ante la corona española, todo estaba preciosa. Y aparece este patrón de la careta, de la apariencia, ¿sí? Porque había una ley en ese tiempo de la conquista: acato, pero no cumplo. Entonces la careta es acato. Y lo que hay detrás de la careta era: no cumplo, hago lo que quiero y lo que me conviene. Y dígame si a veces este patrón no se da aún en la vida espiritual. Conozco el mandamiento, conozco la palabra, conozco el principio bíblico, pero hago lo que quiero. Aún seguimos repitiendo determinados patrones, aún seguimos, es parte de la naturaleza humana, pero nuestra historia está marcado por esto, ¿no? Dice que había 6.000 leyes de las Indias para proteger a los indígenas del abuso, 6.000, para protegerlos del abuso, pero fueron ignoradas todas por la avaricia, ¿no? Todo lo que se hizo fue una contradicción a los códigos, a los ideales cívicos, a los ideales religiosos y a los ideales de familia que tenía España. Acato, pero no cumplo. Hago que parezca que está bien cuando en realidad está todo mal, ¿sí? Otra cosa que pasó era la superioridad del varón sobre la mujer. Este hecho del hombre sentirse, ¿sí? Más valioso o todopoderoso sobre la mujer, y que también deriva una incontinencia sexual, hacer lo que el hombre quiere, la promiscuidad, porque esto fue literalmente lo que pasó. El español llegó empoderado por su tecnología, por sus armas, ¿no? por toda la evolución que había de continente a continente, pero terminó haciendo un abuso de esa superioridad, ¿no? Y nosotros tenemos en la Biblia una realidad. Por ejemplo, en Génesis 2:23 habla de que Adán y Eva habla: carne de mi carne, huesos de mi hueso. Habla de una igualdad, habla de una línea de igualdad. Pero cuando vamos a Génesis 3:16, que es después de la caída, como consecuencia de la caída, nosotros encontramos que dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y en esta frase es donde uno encuentra toda esta desvirtuación, por así decirlo, de los poderes. Y acá cuando habla tu deseo, no es el deseo sexual, es el deseo de control que la mujer ha tenido por el hombre, porque ahora voy a hacer una referencia a lo que es el matriarcado. Porque cuando las cosas no están hechas en la línea perfecta, como Dios lo diseñó, cuando el orden se rompe, aparece el caos, el desorden, y todo se altera. El rol del varón se ha alterado. El hombre ya en la historia uno lo ve, no vio a la mujer como carne de su carne y hueso de su hueso, no la vio como una línea. A consecuencia de la caída, la vio como alguien a quien él tenía que señorear, pero lo hizo de forma incorrecta. Porque en la Biblia, cuando habla de que Dios le dio al varón esa línea de liderazgo espiritual, no es de poder, sino que es de responsabilidad. El hombre es el responsable de velar y de cuidar por su esposa y por sus hijos, de conocer cada vez más a Dios para que sus hijos lo puedan conocer. Es el responsable de que los principios bíblicos sean enseñados. Es el responsable de instruir a los suyos para que caminen por el camino correcto del Señor. Y no es un don de poder y un don de enloquecerse y hacer lo que quieran. Pero ¿vieron cómo se desvirtuó? Lo que Dios le da al hombre como autoridad y liderazgo, el hombre lo tomó como poder de superioridad y está totalmente en contra a lo que son los principios de Dios, ¿no? ¿Y qué pasó también cuando ese evangelio llegó a la América? Hizo una simbiosis, hizo un sincretismo.
Porque los indígenas tenían sus ídolos, sus adoradores, ¿no? Sus adorados, por así decirlo. En la tierra, uno sabe de los incas, los mayas, los aztecas, todo el bicherío que tenían terrible, ¿no? La madre tierra. Y había una diosa en particular que se llamaba la Tanansis, ¿sí? Que era la madre de los dioses. Y ahí fue donde apareció la Virgen María, como la madre. Y también ahí pasó algo raro, porque en vez del catolicismo presentar al Dios Padre, el catolicismo presentó a una madre. Y ahí también hay huellas de la falta de paternidad y de la ausencia del rol de la paternidad. Porque por ese sincretismo se hablaba de la Madre María. La madre, la mujer, la maternidad, que es bueno, nada malo. Pero nosotros sabemos que esa mujer que gestó al Hijo de Dios fue un instrumento más y que no tiene ningún poder, pero se la puso casi que en la igualdad. Claman a la Madre María. Y ustedes, si ven España, también, Madre María, uno cuando ve las películas españolas, Santa María, es toda la Madre María. Pero entienden cómo eso ha afectado, porque cuando nosotros llegamos al Evangelio y conocemos al Señor, ¿cuánto nos cuesta reconocer la paternidad de Dios y esa identidad en Dios? Entonces son dos cosas. En lo espiritual está cejado, pero aún también en lo que es la paternidad humana, ese rol de padre. Silvia. Por las historias, porque ellos nunca tuvieron acceso a la palabra. Por siglos, la iglesia manejó el latín. Ni siquiera cuando se alfabetizaron lo pudieron llegar. La palabra fue a revelarse siglos después, ¿entienden? Siglos después. Entonces todo esto está ahí impregnado, ¿no? Y saben que el catolicismo también estaba contaminado por supersticiones, por estas cosas que veían, por las historias. Estaba un poco contaminado por las reliquias. Saben que encontraban un hueso, allá un cadáver, y decían, el dedo de Pedro. Y venían, era horrible, pero lo ponían en una vitrina y todo el mundo venía a ver el dedo de Pedro. Tócame dedo de Pedro, ay por Dios. Y uno hoy lo mira con ojos de la actualidad y uno dice, qué disparate, pero en ese momento la gente lo hacía, pero miren qué disparate. Que la iglesia hoy pare de sufrir, les vende el jabón de la descarga y la gente se baña con el jabón. Qué disparate, ¿no? No estamos tan alejados a veces. Seguimos teniendo esa misma debilidad. La historia la vemos con unos ojos de asombro, pero a veces nos cuesta tener los ojos abiertos para leer nuestra realidad hoy, ¿no? Y recuerden también que ese catolicismo español estaba también un poco afectado y sincrético por los musulmanes, por los moros que habían invadido España y que también habían llevado su religión y ya habían contaminado. Si uno estudia la Iglesia Católica, tiene un montón de simbologías que es diabólica, que no tiene nada que ver con Dios. Desde la cofia del Papa hasta el palo que no me acuerdo cómo se llama, el cetro ese que tiene un montón de simbología que no tiene nada que ver con la Biblia, ¿no? Entonces tenemos una paternidad ausente, un evangelio que presentaba a una madre en vez de presentar a un Dios Padre, y no presentaron a un Dios de amor y de decisión, sino que presentaron a una obligación de rigor y de amenaza, ¿no? Entonces, este cristianismo que llenó no sanó las identidades de los hijos, de esos huérfanos espirituales y tampoco de esos huérfanos humanos, ¿no? Y dice que 350 años duró la colonización española en Iberoamérica, ¿sí? Había 32 clasificaciones de etnias, 32 clasificaciones de etnias, o sea, estratos de valores. El mestizo se hizo en gamas, 32 clasificaciones, ¿no? Y saben que el sistema colonial solamente se basó en la apariencia, en el engaño y en el autoengaño, ¿no? Usó el poder ilegítimo para enriquecerse, para ganar ganancias. Es lo que hoy conocemos con la corrupción. Y les pregunto, ¿sigue habiendo corrupción en nuestro sistema político? ¿Sigue alguien haciendo uso del poder que es legítimo para ganancias ilegítimas? ¿Sigue eso pasando? Desde que llegaron los españoles, ese patrón ha quedado aún en nosotros y sigue pasando. El gobierno que entra proclama lo que hace el otro, mal, pero cuando asume el poder hace lo mismo. Se usa su poder para ganancias deshonestas, ¿no? Entonces, dejó una fe ritual sincrética mezclada con paganismo, impregnada en emociones, ¿no? Y sin sujeción a la verdad. Eso fue el evangelio que llegó a la América, ¿no? El evangelio no era un pacto personal, no fomentaba, ¿no?
esa devoción hacia Dios y esa entrega por decisión, sino que era por obligación, ¿no? Ignorando a Dios como Padre y a los mandamientos. Porque piensen esto, si un mandamiento es el respeto a la vida, ellos vinieron a aniquilar, a masacrar al indígena. ¿Dónde estaba el mandamiento? Que decía, no matarás. Entonces se entienden, promulgaban algo con la boca, pero con sus hechos estaban haciendo todo lo contrario. En el área cívica, la colonización trajo mucha injusticia, trajo desacato, ¿sí? Estaba disfrazado de obediencia a la ley, pero recuerdan lo que les dije, hacían lo que le querían. Acato, pero hago lo que quiero. Era un desorden, un desenfreno. Piensen en un hombre con 12 niñas, o sea, es horrible, uno lo mira ahora, pero era como la libertad a todas las pasiones, ¿no? Entonces, una de las cosas que, me fui largo hoy, pero una de las cosas que quería poder entender, que pudiéramos entender, que si nosotros no podemos visualizar este tipo de cosas, nosotros no vamos a poder producir cambios, porque eso está en la cultura. Eso es parte de lo que nos han aprendido a qué es lo bueno y lo normal. Y a veces uno llega al Evangelio y se encuentra con esta verdad, amar, amar al prójimo como uno mismo, hacer la milla extra, no codiciar a la mujer del hermano, los bienes ajenos, no blasfemar, no dar falso testimonio, pero nos enfrentamos contra todos unos contravalores que vienen en la sangre, que vienen en la historia y que los vemos en la sociedad y que aún los niños desde nuestro hogar están formando esa imagen, ¿no? Les voy a contar ahora, sí les voy a dar unos números. Dice que una crónica cuenta que en un fuerte que estaba ahí donde hoy sería Chile, 120 soldados hicieron que nacieran en una semana 60 hijos, 60 partos en una semana. Calcule. En una semana parieron 60 hijos, 60 mujeres, y eran solo 120 hombres, ¿no? Dice que a 100 años de la conquista se hizo un censo y había 750.000 mestizos. Y se tiene que tener en cuenta, ¿no?, que más o menos en ese periodo de tiempo de 100 años habían cruzado de España acá al continente 100.000 hombres. Y también se tiene que tener en cuenta que la mayoría de los niños morían de los 0 a los 2 años por todas las inclemencias y por la falta de medicina. Entonces estábamos hablando, ¿no?, que en unos 100 años hubo más de 1,5 millones de mestizos, de huérfanos, de niños que no tuvieron un rol paterno, un referente, un cuidador, un amante, ¿no? Un padre que amara, no piense mal en la palabra amante, ¿no? Ahora, el machismo, y acá termino, es una actitud y una conducta que da por sentado la superioridad del varón sobre la mujer. Está totalmente en contra de los principios bíblicos. Asume que es más importante, decide por quién están a su cargo, está exento de obedecer las reglas que los otros tienen que obedecer. Y esto es para analizar y para ver. Capaz que usted dice, no, a mí no me pasa, qué bueno, pero capaz que podés ver en alguien que amás. Y qué bueno es poder empezar a trabajar para que esto termine, para que esto se rompa y para que le podamos permitir al Espíritu Santo que rompa esas cadenas y esas ataduras, ¿no? El diseño humano universal, ¿no?, como dije hoy, Dios se lo dio al liderazgo al varón, pero era de responsabilidad, ¿no? Y el pecado hace que se malinterprete este liderazgo como una posición de superioridad. El machismo es la desviación egoísta de su propósito, ¿sí?, en la naturaleza de un ser caído. Ser un machista no es bueno. Les vuelvo a repetir, es la desviación egoísta de su propósito, del propósito de Dios, en la naturaleza de un ser caído. Si alguien se define, yo soy machista, quiero decirle que está actuando como un ser caído, que nada tiene que ver con la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, cuando el macho se manifiesta con ese machismo, falta el respeto a la mujer, tiene perversiones, ¿sí?, sexuales, lujuria, la adicción sexual, porque acá en América tenemos un patrón, que cuanto más mujeres vos te comés, más macho sos, y que un hombre no es macho si no tiene relaciones sexuales con las mujeres. Y es una realidad que lo viven. Piense en antes, ¿no se le llevaba a los adolescentes al queco para que debutara y se hiciera varón? Entonces asumen, y perdón que sea sincera, pero asumen que el machismo es el sexo, y es un sexo utilizando a la mujer como un objeto. Y piensen que esto no está tan alejado, entonces estas canciones que te la meto, que te la saco, que te la pongo, que te doy vuelta, por el ojo, por la oreja, por favor.
Y dígame si alguno cristianito no ha tarareado. Tarán, tarán, tan, tarán, tarán, tan, tarán, 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 tan, tan. Ah, les viene a la mente. Pero ¿qué es esa imagen de un ser superior usando al otro? El enchufador con el enchufe, ¿o no? Y está presente. Y lo importante y lo necesario es que los hombres cristianos, los hombres que se han encontrado con la palabra de Dios, puedan visualizarse y verse y poder poner arriba de la mesa cómo se sienten con respecto a sus mujeres, cómo se sienten respecto a sus esposas, cómo se sienten respecto a sus hijas, cómo se sienten respecto a sus madres. ¿Hay algún sentimiento de esta historia perversa que les acabo de contar? ¿Hay algún sentimiento de un hombre de una naturaleza caída donde piensan que todos te tienen que hacer caso porque vos sos el macho, el gallo, y la polla se tiene que agachar? No, ahí alguno pensó mal. No. Entonces, la adicción sexual, la lujuria, también la inseguridad. Yo una vez charlé con un joven que me dijo, y voy a ser bien, Mateo es uno de los más chicos que hay acá, perdóname Mateo. Y él agarró y dijo que cuando uno entra en el desenfreno sexual, y ese querer ser mejor que los otros hombres, entraba en una caída libre de hacer cosas ilógicas. Porque él decía, me quería demostrar a mí mismo que yo era mejor que el que había estado antes. Y eso lleva a la degradación del ser humano, lleva a la locura, a el ir más allá de lo natural. Hace un tiempo nosotros los jóvenes fuimos a una prédica de Itiel Arroyo que él hablaba de la pornografía, que la pornografía también es de valorizar a la mujer, aunque también hay pornografía masculina, pero en porcentaje hay mucho más de la femenina. Y él decía, es un hambre voraz que te va comiendo, empezás mirando unas tetitas y una cosita, y cuando querés acordar, no te satisface porque dice que se va generando en el cerebro una sustancia que da placer. Cuando el cuerpo se acostumbra a ese nivel de placer, quiere más placer, y dice, terminás mirando una pornografía matando, lastimando, degradando, porque eso te genera el juguito ese del cerebro para que te dé placer. Entonces él decía, es una caída libre. Algo que parece inofensivo, como mirar una tetita, para allá para los que están, se puede transformar en algo que destruya tu vida, que te haga un adicto, porque Dios nos dice que tenemos libertad, te haga un dependiente y te haga lastimar a la mujer que amás y a tus hijas. Entonces es como para poder tenerlo en cuenta, ¿no? El macho transgrede las leyes morales, porque él puede. Su esposa tiene que estar sujeta, pero él sí puede. Y piense esto, si aún cuando uno dice, ay, sí, él la engañó, pobre, porque ella no le daba lo que necesitaba. Pero cuando la mujer engaña, prostituta. Piense en la historia de su familia. Si no se le atribuye a la mujer mucho más mal que la acción del hombre. Si el hombre es mujeriego, es bien macho. Si la mujer es infiel y adultera, es una porquería. Piense, la mujer tiene que perdonar al hombre, pero el hombre no perdona a la mujer. Jamás voy a perdonar que me falten. Ahora, el machismo los hace insensibles. Te va matando y te va haciendo te hace incapaz de amar sanamente. Porque nosotros ahí en Juan tenemos en Juan 15:3 que el verdadero amor es el darse. Pero el macho genera el amor del intercambio. Te conquisto, te doy, te compro. ¿No? Pero como un canje. Si vos sos buena en la cama, te compro el perfume. ¡Anda! Quedo a Catinga. Pero capaz que nos causa risa, ¿no? Pero yo espero que alguno, después de esta charla, en la almohada, pueda analizarse y pueda medirse, pesarse y tratar de verse si este tipo de cosas. ¿Cuántas veces viste llorar a tu mujer y no te importa un carambo? Caramba, está menstruando, debe andar en el ciclo. Nos insensibiliza. La mujer solamente la vemos como tierna y amable cuando atiende al bebé, pero además es como una cosa, como no merecedora, ¿no? Y para terminar, voy a leer acá un pedacito de este libro, que lo recomiendo leer a todos. Si lo puedo conseguir en PDF, lo voy a subir a la iglesia. Y que es Machismo versus Matriarcado, por este politólogo que les mencioné al principio. Y les voy a leer esto.
que no es la Biblia, pero capaz que nos haga pensar. Por su parte, dice, el marido cristiano que es machista, porque escuche esto, ser cristiano no te hace libre de ser machista. Podés ser un cristiano y ser un machista. Dice, puede volverse insensible al Espíritu de Dios. Y ojo, no es a lo que te diga tu esposa, es al Espíritu de Dios. Porque al ignorar las señales mucho más sutiles de su mujer, se vuelve incomprensivo, indiferente, distante de ella. De manera inconsciente no toma en serio los sentimientos de su esposa y su sentido de superioridad no le permite ver que son como un mensaje del Espíritu Santo para él. En lugar de sentir compasión hacia ella y corresponder a sus sentimientos, le tiene pena porque piensa que ella es inferior. Él suele creer que ella llora porque es débil, inmadura, caprichosa o egoísta. Y si no la ignora, frecuentemente la juzga. No ve el dolor de su mujer como una lección para él y como que algo que Dios le está dando la oportunidad para hacer el cambio. Dice, sin embargo, el Espíritu Santo con frecuencia usa el dolor de nuestra esposa para enseñarnos algo a nosotros, es un varón que escribe. Cada vez que lo ignoramos, desperdiciamos una ocasión para crecer en alguna área subdesarrollada de nuestro carácter y no ejercemos el sacerdocio de la compasión hacia ellas. El marido machista no se da cuenta de que la sensibilidad de su esposa es exactamente la contraparte que él necesita. Ella es la ayuda idónea, esto es lo que dice la palabra. Le ofrece, que Dios le da para poder crecer y sanarse de la dureza de su propio corazón, restaurar así su atrofiada capacidad de afecto. En su deformación espiritual, el macho solo valora la ternura de las mujeres cuando es dirigida no hacia los hijos pequeños que son vulnerables. El único amor incondicional que ha conocido en su vida y que reconoce en otros es el maternal. Al no conocer el amor paternal, los conceptos de paternidad y amor le parecen términos contradictorios. El macho siente un cariño tan desmedido hacia su madre que inconscientemente puede violar su propio pacto matrimonial amando a su mamá por encima de su propia esposa, de su propia mujer. Es así como la joven esposa tiene que competir con su suegra por el afecto de su marido y ay de las nueras cuya suegra desaprueba su matrimonio. Y dígame si esto no son las historias de la realidad. Suegras contra nueras, esposos que se quieren ir a comer el puré con tuco que hace la mamá. Y se desvirtúan. Y también quiero hablar, que no quiero dejar pasar, sobre ese matriarcado. Que el matriarcado es egoísta. El matriarcado es el acto desesperado de la mujer de querer salir de esa subyugación y de esa desvalorización. Y es engañoso y manipulador. La matriarca dice que usa un sistema de poder opresivo y domina, no con amor, sino domina. Yo en mi trabajo he ido a hogares donde hay matriarcas. Nada se hace sin que la madre aprueba. Nada se come sin que la madre aprueba. Nada se compra sin que la madre aprueba. Lo mismo que el macho, pero nada más que en la mujer. Las primeras víctimas de una matriarca son sus hijos. Es posesiva, dominante, les quiere dirigir la vida. Pero si en esa red cae el marido, mejor, 2 platos de sopa. Y algunos sucumben. Porque esto que hablo, no solo el hombre tiene una naturaleza caída, la mujer también. Y capaz que les pido perdón por haberme demorado en tanto hablar del machismo, pero creo que esa ausencia trajo como consecuencia este matriarcado y este rol no correcto de la mujer en el hogar. Y vuelvo a decirles lo que dije hoy, si vos no te ves, vos no podés producir cambios. Nosotros necesitamos en la iglesia jóvenes, sanos, saludables, que puedan enamorarse de una mujer, pero de un amor saludable, correcto, que puedan amarla desde el principio como un par, como la ayuda idónea que Dios le está presentando, y puedan construir hogares sanos, libres de la sexualidad, porque también una vez se anda en esta carrera, la pornografía, la sexualidad, pero entienden que si vamos más antes y logramos el vivir en los principios bíblicos desde más chicos, nosotros le ganamos a la guerra de la pornografía, porque él no va a querer mirar la pornografía, porque sabe que eso es un acto de desvalorizar al sexo opuesto, y que ese sexo opuesto es también creación de Dios, es también un instrumento de Dios. Es algo que Dios creó de la misma forma que a vos. Es lo mismo, valemos lo mismo.
Cristo murió por la mujer y murió por el hombre. Y esto que hoy hablé de la América se da en otras religiones, en los musulmanes y en otras religiones, en el hindú también. Pero entiendan esto, que nosotros necesitamos ver cómo sentimos y podamos hacer este clamor que dice el Salmo. Y vuelvo a leerlo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, de tu profunda realidad, de tu profunda sinceridad. Y capaz muchas de las mujeres que escucharon hoy dijeron, pucha, vivo con un machista. Uy, el mío está de remate. Oremos y clamemos, porque otra de las cosas que tenemos que saber es que Dios tiene poder para romper patrones, para romper estructuras, para dar libertad a las mentes. Dice que Él disipa los pensamientos entenebrecidos y que podamos ser conscientes de lo que nos está pasando, ser conscientes del peso histórico y cultural que esto tiene, pero no sucumbir a eso, no hacer la plancha, vivo en un mar de problemas, qué bueno, vivo en un mar de problemas, no, valorarnos, amarnos, tomar decisiones, orar sobre todas las cosas, romper en el mundo espiritual, cerrarle la boca a los leones, ¿no? Y alguno acá está con miedo, ¿no? Tranquilo, no, miren, no matamos a nadie. me está mirando con los ojos grandes, no. Es orando, porque en el mundo espiritual dice que no es con fuerza ni es con poder, sino que es con su Santo Espíritu. Es que uno alcanza las batallas y encuentra las victorias.